Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud que no pretende reemplazar una consulta médica. La finalidad de todo el equipo interdisciplinario de médicos con este espacio es transmitirles a todos ustedes lo que estamos viviendo a diario en nuestras clínicas, hospitales, consultorios, para que tratemos de evitar tantos procesos patológicos a través de la educación, a través de cambios de hábito, a través de cambios de conciencia y a través de muchas ayudas terapéuticas que complementan los procesos terapéuticos que hemos aprendido en nuestras facultades de medicina. Y hago este comentario porque es que muchas veces recibimos pacientes con la queja que me han dicho que ya no hay nada más que hacerme, que tengo que acostumbrarme a vivir con el dolor o con la enfermedad que tengo. Eso es el concepto que podemos tener de nuestra formación médica ortodoxa. Pero cuando empezamos a buscar ayudas terapéuticas complementarias como terapia neural, acupuntura, nutrición, fitoterapia, naturopatía, hidrología médica, apiterapia y tantas cosas, pues realmente al paciente sí hay muchas ayudas que podemos manejar, especialmente en el dolor, plasma rico en plaqueta, ozono y muchas más ayudas. Por eso vamos a compartir cada vez más diferentes temas con médicos con formación ortodoxa en diferentes especialidades que nos hemos dedicado a investigar, a buscar, a complementar ese diploma para poder ofrecerles a ustedes ayudas terapéuticas complementarias. Pero más que hablar de las ayudas terapéuticas es entender qué es lo que está pasando cada día con más y más enfermedades que llamamos huérfanas, desconocidas, raras, que no encajan en nuestros libros de medicina interna ni de semiología. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estamos viviendo actualmente? ¿Por qué tantas cosas raras estamos viendo? ¿Por qué me llega hace poco un muchacho que está trabajando en un call center con un celular pegado 10 horas al día y nos llega con un tumor del hueso de la mandíbula? Ah, no, es que hizo un tumor en el hueso de la mandíbula. ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que estamos viviendo? Hoy vamos a compartir este espacio con un profesional de la salud, que es biólogo, que es naturópata, que tiene un amplio conocimiento en la parte terapéutica médica y que vino de Estados Unidos a estar en el programa de limpieza de colon con recambio de flora intestinal. Pues qué mejor que estar acá con nosotros en el proceso terapéutico y poder compartir con él sus conocimientos. Él es el doctor Mario Chávez, con quien he tenido la oportunidad de compartir muchas conferencias a nivel internacional, y hoy nos va a hablar de un tema que definitivamente estamos en pañales y está haciendo estragos en el mundo, que es la contaminación electromagnética. Doctor Mario, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido a Conexión Vital. Bueno, gracias, doctor Rojas, y de verdad que encantado de estar paseando por aquí por las distintas especializaciones del Parque de la Salud. Ha sido una experiencia muy grata y de verdad que los exhorto a que se den ese regalo por lo menos una vez al año. Sí, el tema del electrosmog o contaminación electromagnética es un tema, yo creo que un tanto descuidado, un tanto, de pronto algunas personas lo toman con cierta precaución, sobre todo algunas ciudades que tienen su empresa de electricidad privada, porque ya hay demandas, ya se ganan procesos, hablamos de tutelas, digamos así. Pero hace muchos años venimos trabajando en esta labor de ver un poco más allá de la sintomatología y del cuerpo físico, sino que empezar a entender ese cuerpo energético que se está alterando, que debería tener el cuerpo, los bioenergéticos lo conocen muy bien, unas cargas eléctricas y magnéticas, pero no, todo eso se descuidó y se inundó de ondas que vienen procedentes de la televisión, sentados al frente o al frente del computador, como bien decías, del celular mucho tiempo. Entonces la idea tampoco es salir corriendo, pues yo creo que no hay un lugar en el mundo, en el planeta, que esté irradiado en este momento, sino es como entender que hay unas dosificaciones, por llamarle de alguna forma, unos tiempos, y también una forma de cómo restablecer ese orden molecular, porque realmente lo que está pasando ahí, con toda esa proliferación de patologías
idiopáticas, porque realmente muchas veces es muy común que al médico le llegue y digan una idiopatía gastrointestinal o neuronal, y realmente son todas estas energías que están entrando al cuerpo, que lo están atravesando y que lo están enfermando. Para entrar en contexto con la parte de la formación médica, y sé que tantos profesionales de la salud ven este programa, tenemos que recordar cuando pasamos por fisiología. Nos dijeron que una célula tenía una carga eléctrica. Nosotros somos energía eléctrica. Por eso descubrieron el electroencefalograma, el electrocardiograma, la electromiografía. ¿Qué miden esos equipos? Pues las conducciones eléctricas del cuerpo. Cada célula tiene una carga de menos 70 milivoltios. Eso es lo fisiológico. Pero resulta que nosotros estamos en un medio donde hay una cantidad de radiaciones que están alterando esa carga nuestra celular. Por ejemplo, el cerebro, perdón, las ondas del electroencefalograma nos miden las ondas alfa, beta, teta y gamma del cerebro. Y estas ondas van entre 8 y 30 ciclos por segundo. Van así, de 8 a 30 onditas por segundo. El celular viaja a 9 millones de ondas por segundo. Yo me comunicaba en estos días con Canadá y con India, y en 4 segundos la onda de acá a India, 15.000 kilómetros, se demoraba 3 o 4 segundos. ¿Ustedes no les causa eso curiosidad? Que yo me comunique con India en 3 segundos, 15.000 kilómetros, y llegue esa onda, 9 millones de ondas por segundo. ¿Qué podrá hacer en esto que va entre 8 y 30 ondas por segundo? Pero no le damos explicación a eso. Es que tengo muchos problemas en el Parque de la Salud. No está llegando bien la onda, los celulares, el Wi-Fi. Entonces, ¿qué hicieron? Vino un tipo y nos dijo, no, ¿sabe qué? Ya hay uno muy bueno, se llama rompemuros. Sentí escalofrío cuando me ofrecieron eso. Y me instalaron que había un Wi-Fi rompemuros. Lo último. Sí. ¿Qué podrá hacer con esta agüita? Y acerca de eso me parece interesante que toquemos cosas también prácticas, porque la gente, todos vamos a depender de ese aparato. Entonces la recomendación es que si hay que pasar, si esa onda de un familiar que le está mandando un mensaje a usted, tiene que atravesar esa pared, la otra pared del cuarto, más la otra pared, y llegar al fin allá al consultorio suyo, pues tiene que amplificar la señal mucho, o sea que cuando le llega a usted es mucha energía. Entonces más bien, le entró la llamada, pues póngase cerca de una ventana, para que no atravieses tantos muros, o sea claro, que está bien dicho eso, rompe muros. Rompe muros. Y usted hablaba en un programa que grabábamos sobre naturopatía, que se nos viene ahora un problema muy grande, el famoso celular 5G. Y la gente dice, uy, qué bueno, va a tener mejor señal, voy a rapidísimo, pero después de este corte comerciales vamos a hablar de todas esas situaciones y cómo empiezan a afectar nuestra salud. Ya regresamos. ¿Ustedes no les crea curiosidad todo lo que estamos hablando? ¿Qué estará pasando? ¿Qué efectos puede producir en el cuerpo todas estas situaciones? Como le decía el doctor Mario Chávez, pues en eso es lo que vivimos, ¿cierto? Y yo trato de que en los parques de la salud tengamos todo esto, porque yo grabo acá bajo este árbol, porque yo sé que el árbol me está protegiendo. Polo a tierra. Polo a tierra. Técnicamente hablando. ¿Por qué este saco de Mario es en lino? Y algodón. Y algodón. Pero seguramente no tiene poliéster. ¿Y eso qué tiene que ver? Ni los calzoncillos. Exacto, pero usted se quitó una blusa y botó chispas. ¿Y usted no les da curiosidad? A propósito, tuve un caso en Bogotá de una chica dueña, propietaria de una fábrica de pinturas. Ustedes saben que las pinturas tienen muchos disolventes explosivos. Oye, ha llegado la chica por la mañana, muy pinchada, se ha quitado sus sacos, saltó una chispa y se le prendió incendio en la fábrica, por una chispa de esa. Se la voy a contar peor. Mi hermano llegó cansado de trabajar, se quitó las medias, las enrolló, se las tiró al televisor y la pantalla explotó. ¡No! Explotó la pantalla, sí, porque eran unas medias... Estática, eso se llama carga estática. ¿Qué es eso? Bueno, es una carga generalmente electropositiva, o sea, de carga. Sabemos que hay
La vida tiene cargas positivas, cargas negativas, la célula es así también. Es como una batería, como una batería del carro, carga positiva, negativa. Bueno, entonces la carga negativa, las cargas negativas son muy buenas. Por ejemplo, estamos llenos de cargas negativas, de iones negativos saludables. Estar cerca de una cascada, en fin. No ioniza negativamente, curiosamente. Lo negativo, las cargas negativas son buenas para la salud. Las cargas positivas, la estática, es carga positiva, te deprime, te quita energía y se obtiene fácilmente cuando tenemos un ambiente lleno de alfombras, nos limpiamos los pies y tocamos la chapa y nos da el corrientazo. Usamos mucha ropa sintética, de fibra sintética, no cosas, tejidos, fibras naturales como el lino, como el algodón. Entonces, eso va a afectar. Miren a nivel externo lo que pasó con el caso del hermano y de esta pacientica, y eso nos está pasando constantemente. Por eso, inclusive, cuando llegan mujeres que no pueden tener bebés, que tienen problemas en su aparato genital y tratamientos y tratamientos, y nosotros que conocemos este tema, porque entre más fricción haya, más cargas negativas, positivas, más electrostáticas, y la mujer con una ropa interior de licra y caminando, y además un protector aislador y de fibras que no sean naturales, plástico, bueno, pues ahí tenemos un problema de que si hablamos fisiológicamente, las células del tracto respiratorio alto tienen unos vellitos, tiene como unos pelitos que hacen que circule, que salga el polvo que nos estamos tragando, en fin. Y aquí también el ovario saca el huevito, el óvulo, y unos pelitos, digamos, por el tubo, la trompa, va bajando hasta el útero. Bueno, pues esa carga estética hace que esos pelitos se vuelvan así como que se duerman, no se mueven. El problema de infertilidad, problemas pulmonares, por cargas estáticas. El doctor Mario Chávez ha sido docente universitario por más de 15 años y uno se encuentra en situaciones difíciles cuando está haciendo cátedra porque el proceso académico a veces es distinto a lo que uno quiere contar y pues finalmente eso es lo que hacemos a través de estos medios. Les voy a contar una historia con respecto a lo que está hablando usted de la ropa interior y de los protectores y demás. Una paciente consultaba por un sangrado vaginal recurrente. Y empezó a sangrar y débil y con anemia y tal, entonces ecografía. Y tenía un ovario con un tamaño pues, aumentado, muy grande. Y empezamos a estudiar por qué y nada, todo salía normal, tiroides bien, hormonas bien, todo, y sangraba y sangraba. Hasta que hicimos un análisis de la parte laboral. Ella solía ponerse media elástica, ropa interior de licra, el protector, pero tenía un gran amigo en su oficina, tenía la CPU acá, tenía la base del computador acá. El campo electromagnético, la radiación que emitía este equipo hacia sus órganos genitales, que tenían un polo a tierra que se llamaba protector, que se llamaba ropa interior de licra, desencadenó un proceso inflamatorio, como vimos muchos cuando existía el viper, que la gente tenía el viper en la correa, con unas caderas inflamadas, esos colon vueltos nada, por los campos y las radiaciones electromagnéticas. Tratamiento para esta paciente: no utilizar media elástica, descalzarse varias veces al día, ropa interior de flanela, no más protectores, la CPU lejos de ella, se desinflamó el ovario, se le quitó el sangrado vaginal. A propósito de esto, y estamos recordando muchas, y qué bueno que el programa sea muy coloquial, me invitó la empresa eléctrica de Santander, en Bucaramanga, a hacer un estudio de los campos electromagnéticos, todo eso que se llama medicina ocupacional, ¿no? Y resulta que me recordaste este tema, me encontré con un caballero que tenía un problema gravísimo en sus piernas, un cansancio brutal, un dolor de piernas increíble, ¿no? Que vena varice, que no, digamos que no, que descartaba las venas varices, que internas, que externas, en fin. Pues cuando yo paso, yo me acuerdo que pues yo tengo un equipo para medir ya técnicamente, yo no puedo llegar allá pues con varitas de radiestesia, a una empresa petrolera de electricidad, yo tengo que llevar con aparatos, tengo un aparato alemán y cuando yo pasé con la antenita sonoro, o sea, ni siquiera tuve que tocarlo, sino que el campo magnético eléctrico que tenía alrededor era intenso. Aquí ya tocaba y dije, tan raro, ¿qué pasará aquí? Y bueno, entonces le pregunto, ¿y qué pasa? Cuéntame un poco de cómo trabajas tú aquí. Pues en la CPE, digamos, estaba separadita, pero ¿sabes lo que pasa? Que como era una parte eléctrica, había mucha cosa de electricidad, de muchas fugas,
pues tenía aire acondicionado para enfriar. Pero él como se enfriaba tanto, era friolento, entonces puso aquí el estabilizador de voltaje. Oiga pues, el estabilizador de voltaje, y ponía los piecitos ahí encima para calentarse. Entonces, estaba cargado totalmente. Imagínense, cuando yo era profesor de medicina en la Universidad del Bosque, la gente me decía, mis alumnos futuros médicos me decían, ¿en qué me especializo? ¿Usted qué cree que es un tema muy interesante? ¿En qué me voy a especializar? Le dije, en problemas del colágeno. En problemas del colágeno, porque el colágeno se va a dañar. Te felicito, ese colágeno que tú tienes, muy bueno. Ayer lo estuve analizando, me pareció. El colágeno, problemas de colágeno, artrosis. Tú sabes mejor que nada qué es el colágeno, pues está en todos los lados. Y se daña cuando estamos expuestos a radiación. Claro, porque en medicina no se nos enseña, ni siquiera en biología, sino que esos ya son temas de la gente que trabaja con electricidad, con los ingenieros eléctricos. Ahora ya la bioenergética empieza a hablar de eso. El colágeno, como muchas moléculas proteicas, tienen una propiedad que se llama piezoeléctrica. ¿Qué quiere decir piezoeléctrica? Que si hay un campo eléctrico circulando, y ese es un matrimonio indisoluble de la física, siempre se ha dicho que cuando hay una corriente eléctrica hay un campo magnético. Entonces, si se afecta esa parte magnética, afecta el campo eléctrico también. Entonces, esa célula está dañándose. Desde el punto de vista de la intensidad que puede tener exageradamente la célula, llegándole la célula. Pero la otra cosa es lo que se está produciendo ahí. Cuando te está atravesando, cuando vives cerca de un transformador eléctrico, imagínate esos matrimonios brutales, súper enfermizos, toda la ropa sintética, como la que hablábamos de la dama esta, comiendo cosas que depriman el sistema inmune, pero al frente está un transformador eléctrico, un cable de alta tensión, una alfombra sintética, asientos sintéticos, ya tenemos el problema. Y tengo la cama con el celular conectado toda la noche, y tengo el televisor conectado toda la noche, y tengo un computador al lado, y todo eso empieza a hacer estragos en el cuerpo humano. Entonces ustedes, si son un poco analíticos, dirán, pero si están hablando de contaminación electromagnética, ahora el doctor Mario Chávez está hablando de artrosis, y de procesos inflamatorios, y degenerativos, y envejecimiento precoz, colágeno. Entonces es ir más allá. No es decir, no, yo tomo colágeno porque es muy bueno para esto y demás. No, es porque se me está acabando más rápido el colágeno. ¿Cuál es mi parte laboral? ¿Cuál es mi modus vivendi? ¿Qué es lo que me está pasando, que me está llevando al proceso de la enfermedad? Ya regresamos después de este corte comerciales. Y entonces seguimos dando ejemplos. En días pasados me llegó una paciente con un dolor severo en el oído, severo. Y entonces la evaluamos y claro, una perforación en el tímpano. Empezamos a hacer la historia. ¿Cómo? Cuéntenos la historia del dolor. No, yo estaba aliviada, pero yo estaba hablando por celular. Estaba hablando por celular. ¿Quién tiene un celular por ahí? Que me hagan un favor. Y entonces, miren lo que puede pasar. Ya les digo que esto actúa a 9 millones de ondas por segundo. Entonces la señora no se dio cuenta que se le cayó la llamada. Y ella siguió hablando ahí y nada, y ella siguió hablando, pero volvió a entrarle la llamada. Cuando le entra la llamada, la onda hizo polo a tierra con una calza, una amalgama que tenía en una molar. Cuando el rayo entra al celular y busca el polo a tierra en esa amalgama, explota el tímpano de la persona. Ahí está grabado en YouTube, buscando mis programas Dr. Rojas, y ahí está el caso clínico, la paciente, los exámenes, con la odontóloga neurofocal, la doctora Adriana Maya, y le causa este tipo de problemas. Pero no le damos importancia a eso. Cuando usted decía que iba a la central eléctrica de Santander, yo he tenido muchos problemas con la nuestra, porque a mí me gusta construir y lo primero que hago es retirar los postes de luz que están cerca a mis obras, que son mentiras, que son hoy, qué tal. En días pasados nos llegó una niña de 8 años con un tumor en el cerebro y no encontramos por ningún lado, pero ni familiares, ni nada, no había un origen. Pues como a mí me gusta en las ocasiones evaluar las casas de los pacientes, fuimos a la casa de la niña y encontramos que era un tercer piso de un apartamento muy pequeño en un barrio de Manizales popular, y
como en esos barrios, como que las centrales hidroeléctricas van poniendo transformadores y postes ahí como puedan, casi que se los pegan de las culatas de las casas. Y el techo de zinc. No, claro, y la ventana metálica, Sí, sí. y colchones con resortes de metálicos. Entonces, para nosotros esa era una de las posibles causas, empezamos a investigar. A los 7 meses, la mamá tenía el mismo tumor. Y la conclusión, después de estudiar mucho, era que ellas estaban expuestas 24 horas, o por lo menos las horas de la noche. Seguramente no lo percibe el cuerpo, pero las células sí. Hay algo interesante a notar ahí, doctor Rojas, y es lo siguiente. Esta cantaleta, porque al principio la gente pensaba que estamos locos, en fin, que no podemos ir en contra del progreso, pero fue tan bonito este trabajo de cerca de 25, 30 años casi, en donde ya facultades de arquitectura, como por ejemplo la Universidad de los Andes, ya tiene una cátedra, logramos una cátedra de bioconstrucción, construir para la vida, no construir para la muerte. Entonces los ingenieros, los arquitectos recibían estas clases. Y es tan grande, digamos, como la conciencia de algunos profesionales, que inclusive me invitaban, yo me acuerdo en Armenia me invitaron a hacer un estudio del terreno, o sea, no se había levantado la casa, ahí hay que hacer remediaciones con ondas de radiónica, lo que sea, pero era primero medir, como hacen en Alemania, medir las energías de la tierra, ver por dónde andan las bandas Harman, las bandas Curry, donde hay de pronto allá en el mundo subterráneo viene un nacimiento de agua o un río subterráneo. Bueno, y qué bueno que arquitectos, ingenieros, mire qué lindo esto, que distintas profesiones se empiezan a unir en pos de una mejor calidad de vida y de salud. He ido a ver muchas obras de amigos porque pues uno de los temas que yo me fui a estudiar a Hong Kong fue la bioarquitectura, el Feng Shui, y también en Brasil. Y por eso escribí el libro con mis hermanos, El Buen Vivir, construye vida en tu hábitat, con un ingeniero mecánico, un ingeniero electricista, un arquitecta y mi persona. Porque íbamos a obras, entonces, sí, como eso no lo enseñan, porque no es de culpar, es de reflexión. Entonces el ingeniero y el arquitecto tiraban esas mallas electrosoldadas para hacer las planchas. Pero por encima tiraban este cable de luz por acá y cruzaban el de agua y tal, y entonces aquí atrás me ponían otras fuentes de electricidad, agua, y tiren la parabólica y todo. Y no le daban importancia a eso, no le dan. Pues vuelvo y repito, porque no lo han enseñado. ¿Qué será que ellos llegan a un sitio y dicen, ah, qué energía tan chévere? Como decía usted, aquí tenemos los electrones positivos, me siento bueno. Pero voy a unos sitios donde uno dice, no, 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 Mario, qué energía tan mala. El cuerpo le habla a uno. Cuando le da la mano a uno, la persona dice, ah, me cayó bien. Y dice así, saludar, saludar, vamos a compartir. Y me cayó bien. Es una batería con otra batería que se recargan. Exacto. Amorosamente. Pero hay personas que uno las toca y uno dice, uy, me cayó mal, qué energía. El cuerpo percibe eso como percibe el hábitat. Sí, es bien importante todo esto que hay instituciones. Miren un detalle, alguna vez estuvimos en Estados Unidos, hace como unos 23 años, y Univision, en un programa que se llama Primer Impacto, hizo una grabación sobre estos temas. Muy interesante. Es más, curiosamente, yo me acuerdo que la periodista vino y se sintió como mal, como enojada, digamos, no lo expresó, pero yo sentí que se sintió enojada porque yo estaba haciendo la entrevista descalzo. Imagínate, un doctor, pues, la entrevista descalzo. Entonces, pero cuando empezamos a tocar el tema del electromagnetismo, ella luego me dice, ahora entiendo por qué usted andaba descalzo. Entonces es importante que entendamos que sobre esto hay mucha información científica. Ya ahora, con esos aparatos de termografía, ¿sí?, se puede saber qué pasa. Le toman una foto a una cara normal, ya, con sus temperaturas y tal. Luego con el celular, listo, toman la foto. Toda esta zona roja, cuando antes era verdosita, era azulita, había armonía. Entonces eso se queda ahí vibrando. Técnicamente a eso se le llaman radicales libres. O sea, realmente lo que sucede ahí es que los radicales libres son unas especies químicas de iones que nos enferman y que realmente hoy, gracias a la teoría de las radicales libres del doctor John McCord, que tenemos el honor de conocerlo y de trabajar con él, esa teoría nos informó fue eso, que esa inflamación, esa patología, sea la que sea, simplemente es un proceso de
una cantidad de radicales libres que hay en ese órgano. Entonces hay que empezar a tomar bebidas antioxidantes, y bueno, todo lo que se hace aquí, se practica aquí en el Parque en el Parque de la Salud, para minimizar, para limpiar, para borrar esa información, Entonces, esa huella magnética. mire que ahí llegamos otra vez al cuerpo humano. Estamos hablando de una cosa que ustedes dirán, no, eso no tiene nada que ver, ¿cierto? Contaminación electromagnética. Hablábamos del colágeno, ahora estamos hablando de radicales libres. ¿De qué estamos hablando? De enfermedad. ¿Cuál? Cualquiera. Más de Por- 200 enfermedades. Sí, no, y aparecen raras. ¿Cómo es que este muchacho me llega con un tumor acá porque estoy 8 horas al día contestando en un call center y dele, y nos llega y hace una masa a nivel mandibular ósea? Y entonces están estudios para definir si es maligna o no. Y tenemos algo interesante. No voy a decir el personaje, pero es un personaje muy importante del país a nivel en la parte de la economía. Y un día su médico, un bioenergético, me dijo, Mario, yo sospecho que hay algo en su alcoba. ¿Por qué no me le estudia? No pregunte nada, lo van a recoger en un carro blindado. Dije, bueno, vamos pues. No voy a decir el personaje, lo cierto es que esa persona se había caído, fue una noticia nacional, se cayó del caballo, tuvieron que ponerle una prótesis metálica en su espalda y se estaba quedando inválido el personaje este. Cuando llego a su alcoba y prendo el equipo, bzz, otra vez el equipo detecta algo, la cama. Entonces a veces la gente compra esas camas para tener en su alcoba como si fuera una cama de esas de clínica que son eléctricas, sube los pies, sube la cabecera. No, pues la machera, es de lo que confort. Pues era la cama. Cuando le dije, por favor, traiga gente, quitémosle el colchón, pues debajo del colchón, ahí en el piso, a la altura de la espalda, estaba el estabilizador de voltaje, una cosa así, para que funcione el equipo. Afortunadamente había la posibilidad, los cables, de poder sacar ese aparato, ponerlo allá, más allá de la mesita de noche, y se le fue el problema. Y se estaba quedando y nadie le encontraba el problema. ¿Y cuál era el polvo a tierra? La varilla que tenía metálica en la columna. Claro. Ella agarraba todo eso. Exacto, busca, ¿y qué hace? Inflamar el tejido y deteriorar toda la parte osteoarticular. Vamos a este corte comerciales. Este programa yo lo grabo siempre con pacientes que están en el programa de limpieza de colon, son grabados en nuestro Parque de la Salud los jueves en las horas de la mañana y con muchos de los médicos y profesionales que nos acompañan a las actividades acá. Y una de ellas es la doctora Marina Semanante, que nos ayuda en partes lindas de terapias de perdón, de fuego, en estos programas masajes, hidrología médica y demás, de la mamá del doctor Freddy Rosero, y tiene una pregunta. Muchas gracias, buenos días o buenas tardes. Gracias por darme la oportunidad de estar en este programa, pero la pregunta importantísima que creo que muchas personas están haciendo en este momento es las personas que tienen en sus casas una colchoneta, un cobertor, algo que tiene imanes, porque ahora la moda es que están vendiendo incluso los colchones con imanes para precisamente revertir ese daño que se hace a través de las ondas de los aparatos eléctricos o electrostática, de los bombillos, de las tomas de corriente, si eso realmente funciona. Esa es la pregunta, doctor. Ok, Marina, y es una pregunta realmente que es de mucha actualidad porque estamos hablando y es bueno hacer como esa diferencia entre los imanes y la contaminación electromagnética, doctor Mario. Así es. Hablamos hace un momentico de esas cargas, de esos iones positivos, negativos, las cargas, el doctor hablaba de las cargas vital, y toda esta contaminación lo que ha hecho es sobrecargar, y nuestros abuelitos no tenían esos problemas. Eso es ahora de hace unos tantos años para acá donde se viene toda esa explosión de ondas. La parte magnética, esos colchones, las empresas que hacen eso, desde luego son gente que ha estudiado el tema del magnetismo, del biomagnetismo, y digamos que son buenas para restablecer esas cargas, pero si uno quiere darle ellos ya lo saben hacer, pero si uno quiere ponerle un poquito más de ciencia, pues uno tiene que preguntarles a ellos o ver cómo está diseñada esa manta o esa cobija. Tiene que estar positivo, negativo, positivo, negativo. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con esas mantas en temas como cáncer, porque a veces si están mal diseñadas, pues de pronto puede estar promoviendo más problemas.
El otro tema es que muchas de estas mantas también ya son más bien eléctricas, las que más se venden, más económicas, son las que se prenden y se pone encima. Eso sí, desde hace muchos años, la General Electric tuvo una demanda grandísima porque en épocas de inviernos la colchita del bebé la conectaban para que se caliente y ponía el bebé y se dispararon las leucemias. Entonces a ellos les tocó hacer un nuevo diseño de cómo está diseñado la parte eléctrica de la mantica. Y definitivamente yo en esos casos lo que recomiendo es prenda caliente la manta, pero ya cuando se vaya a meter entre el sobre, desconecta. Calientica, lo calienta, Sí. pero no está con el campo eléctrico ahí pegado al cuerpo. La magnetoterapia ha sido utilizada pues milenariamente y es el tema de los imanes. Y es como yo les decía, a menos 70 milivoltios. La célula tiene algo, y hago mención porque yo sé que muchos profesionales de la salud en este programa, entonces existe la bomba sodio-potasio, que es el equilibrio del espacio intersticial de las células. La magnetoterapia nos permite equilibrar ciertas funciones fisiológicas, especialmente a nivel neuronal. Tenemos pacientes que convulsionan y nosotros les colocamos los magnetos. En dolor colocamos los magnetos puntuales con magnetoterapia. Pero cuando la persona lo convierte ya en electricidad, como dice el doctor Mario Chávez, se tira en el proceso. Y en el tema de la magnetoterapia tiene que haber un conocimiento muy amplio. Y eso no es medicina alternativa, porque es que la gente cree que muchas cosas que aparecen son medicina alternativa. Ese término tiene que desaparecer porque la medicina alternativa no existe. La medicina es una. Hay terapias complementarias, es la medicina holística integrativa. Y ahí encaja la magnetoterapia con unos resultados muy positivos en muchos procesos patológicos, especialmente dolor crónico. Pero tiene que haber un conocimiento muy amplio. No es ponerme un imán y ya, y me lo dejo cuánto tiempo. ¿Qué tipo de imán? Porque hay imanes que tienen determinados potenciales. Es distinto que yo utilice el imán de un radio, que son fuertes, a unos imanes que son pequeños y tienen un efecto magnético diferente. Entonces es importante que ustedes entiendan eso, pero se convierte en una gran posibilidad. Si ustedes quieren, así como le pasó al doctor Mario Chávez en la entrevista en Univisión, que lo hizo descalzo, yo cuando era alcalde nunca me puse zapatos. Nunca, yo siempre estuve descalzo, todas las reuniones siempre descalzo. Alcalde patirrajado, Sí. dijeron. Y entonces, ¿por qué lo hacía? Porque era la manera de yo hacer cierta magnetoterapia. ¿Yo qué hacía? Todas esas radiaciones, Un todo polo a ese tierra. estrés, yo hacía polvo a tierra. Y eso es lo que le decimos nosotros. Yo ayer estaba supremamente cansado, entonces yo qué hacía, me descalzaba, hice un ejercicio de levantar los pies y en cuestión de segundos el cuerpo le responde a uno. O agarrarse aquí al arbolito, hacer el polo a tierra. Cuando nos llegan pacientes, es un tema bien interesante para este tipo de profesionales. La gente que trabaja con el equipos en masajes, el peluquero que tiene que, la peluquera que tiene que, el estilista que tiene que prender el secador de pelo. Ese es Porque terrible. esta persona, el cliente llega y se va. Pero el peluquero, el estilista, ¿qué pasa? Está constantemente con esto y cuando nosotros le ponemos la antenita, es más, ni siquiera tocando la piel, sino acá ya está electrificado. Y se pone muy pinchada, unas sandalias muy lindas, pero aislantes de caucho. Entonces le decimos eso. Porque sufren mucho de las piernas, de los pies, y que será el cansancio, y se me está durmiendo, este brazo no tengo fuerza. Claro, porque ahí está el colágeno, se está dañando, no hay polo a tierra, y le decimos eso, descálcese cada tanto tiempo, o cuando esté con el secador, haga polo a tierra para que se vaya la energía, y no se quede ahí, porque la sangre también se afecta, las hormonas, el sistema glandular se afecta también. Mire que hizo fue una descripción anatómica. ¿Qué hormonas? ¿Qué dolores? ¿Qué inflamaciones? Doctora Ana Milena, venga un minutico. Vamos a suponer que la doctora Ana Milena, que es médica cirujana, es estilista. Tiene un secador de pelo, séqueme el pelo, como si estuviera en eso. Entonces ella tiene un secador de pelo. Entonces ¿yo qué tengo que analizar en ella? Ah, mira, esto es de un material que se llama de licra. Sí, bueno, tiene un nombre Poliéster. de poliéster, antifluidos. Entonces, tienen que, porque las estilistas tienen que ser antifluidos. Ella tiene unos zapatos que son de caucho. Muéstrame la suela un poquito por debajo, volteese. Una suela de caucho, ¿cierto? Además que están vendiendo zapatos que no respiran. Entonces sí, no tienen poros, son sintéticos. Entonces ella está con esos zapatos, tiene un antifluido. Entonces yo voy, le miro y le digo que este brasier de ella tiene aquí una varilla. Tiene una varilla, ¿cierto?
Y fuera de eso, el brasier es de licra, séqueme el pelo. Y ella esta mañana me está secando con las dos manos. Y tiene un dispositivo uterino. Puede que tenga con cobre. Porque De cobre, sí, una T. Y esta mañana que ella se bañó, no se aplicó un desodorante, sino un antitranspirante. Un antitranspirante. O los dos, ahora vienen los dos, desodorante y antitranspirante. Y generalmente tienen el celular acá, o lo que es peor, se lo meten de la pretina. Entonces tiene un antitranspirante, un brasier de licra con una varilla, una varilla. Me está secando el pelo. Tiene el secador acá. ¿A dónde van todos esos electrones? ¿Por qué una paciente esta es más propensa a hacer un cáncer de seno, doctor Mario? Gracias. ¿Por qué es más propensa a hacer el cáncer de seno? Hay una sobrecarga enorme, todo el cuerpo está saturado y por eso hablamos de contaminación electromagnética. Y no se le presta la suficiente atención. ¿Por qué? Porque esta contaminación no huele, no se ve, entonces todo el mundo pasa inadvertido. En los estudios que yo he leído recientemente, por ejemplo en los Estados Unidos, si usted habla por teléfono celular, más de 20 minutos, le recomiendan irse a un centro neurológico a que le midan las ondas cerebrales, están totalmente enloquecidas. Si eso se vuelve reiterativo. Por eso a veces recomendamos, usted está con su celular aquí. Bueno, entró la llamada, si usted puede poner la amplificación, soltarlo y poder hablar así. En este tema, lo más importante es la distancia. Entre más alejado, más protegido. Y si a eso le metemos la cúrcuma, le metemos el ácido ascórbico, le metemos todo eso, la vitamina E, todos esos antioxidantes, ya sea que nos untemos cremas naturales o que lo estemos introduciendo, pues vamos a estar protegidos en este mundo contaminado. En el caso de la doctora Ana Milena, ella debe descalzarse. De los electrodomésticos que más radiaciones dan, en orden son el horno microondas. Todo alimento queda con los equipos que tenemos, el buñuelo queda ahí electrocutado y uno mide ahí la medida de la Sin carga. vitalidad. Exacto. El secador de pelo, terrible, y si es todo lo que tenía la doctora Ana Milena, pues ella está todo el día expuesta a ese campo electromagnético, a esas radiaciones. ¿Qué hace? Cambia la información de la célula, altera el colágeno, aparece el quiste, la tumoración y hasta la metástasis. Y eso ya está escrito, pero no nos lo han contado en las facultades de medicina. Eso está demostrado, como es a muchas otras patologías. Entonces la reflexión es que hagamos un análisis de cómo es nuestro hábitat. Y quería complementar un poquito, doctor Rojas, el programa de la televisión de Primer Impacto. No solamente fue el detalle de estar descalzo, sino que, y ella se volvió luego una gran amiga, sino que a los 4 o 8 días de yo estar ya aquí en Colombia, me llama el director del programa Primer Impacto a decirme que si eso que yo había dicho era verdad. Y claro, está sobradamente documentado. Por favor, mándeme eso. Porque aquí la empresa, la FPL, la empresa eléctrica de Florida, es privada. Y si usted hace esas declaraciones, puede haber demandas. Mire, el cable de alta tensión, el transformador eléctrico es el causante seguramente, por lo que dijo este doctor, de la leucemia de mi hijo, etcétera, etcétera. Entonces, mandamos la información y el programa salió, pero ellos se protegieron primero, que era ciencia. En Alemania, yo tuve la oportunidad de educarme allá un tiempo y no dejan poner transformadores a una distancia menor de 50 metros. Y en Alemania, se van a sorprender, hace más de 25 años le ponen una multa altísima a un padre de familia o alguien que prenda un teléfono celular con un niño, con un muchachito jovencito, con un niñito de menor edad, a por lo menos 10 metros de distancia. Lo multan. Vamos a ir a este corte comerciales. Ustedes podrán estar muy confundidos con todo lo que le estamos diciendo y usted el resultado uno leer, estudiar, investigar y entender por qué muchos pacientes nosotros no sabemos qué enfermedad tienen ni la causa de la enfermedad. Entonces encontramos la CPU con esto, lo que le encontró en la cama. Yo lo tuve con un paciente con un cáncer de colon que él alquiló los bajos de la casa y pusieron un cajero automático y pusieron las lámparas fluorescentes con las famosas balastras de hace tiempos. Y esa balastra daba exactamente debajo de la cama de él. Hizo un cáncer de colon. Yo sé que los muchos colegas que me están viendo en este momento se estarán riendo, están diciendo, están locos, eso que están diciendo, pero nos dicen eso porque es que no nos lo enseñaron en la Facultad de Medicina. A nosotros Si uno se niega. A nosotros no nos enseñaron, ¿qué hicimos? Pues buscar, leer, investigar.
perdónenme, antes de criticar, lean el tema. Y si estamos equivocados, critíquenos y corríjanos. Y hay mucha Pero información. esto está demostrado. En YouTube simplemente usted pone bioconstrucción y hay una cantidad de videos de muchos de mis amigos en Europa, en España, en Alemania, que están enseñando esto y que ya gracias a todo este tema del YouTube se puede tener contacto con esto. Hay institutos que enseñan esto. Claro. Usted puede ir a especializar en estos temas. Sabe que cuando nosotros vamos a muchas casas a hacer feng shui o feng shui y llevamos nuestras brújulas, muchas se alteran por tantos campos electromagnéticos. Y así como se altera la brújula, se altera esta celulita, una celulita, menos 70 milivoltios. Pero este pasó a 9 millones. Yo voy en un laguito, voy en mi lanchita a 30 kilómetros por hora. Y pasa una a 9 millones de kilómetros. ¿Qué hacen con esta lanchita mía? Me la mete al fondo. Eso es un celular. Eso es un Wi-Fi rompemuros. Ustedes saben que la radiación de un televisor ustedes la pueden medir de la siguiente manera. Pantalla, medida diagonal, multipliquen por 3. Hasta ahí llega el campo electromagnético. Pero como nuestros conductores cada vez hacen apartamentos más chiquiticos, que a duras penas cabe la cama del televisor, entonces yo me acuesto en mi cama, tengo el televisor ahí pegado, como multipliqué por 3 la medida y no desconecto el televisor. Yo todas las noches, ¿cómo estoy? Yo no lo percibo, pero este sí. ¿No? Y sobre todo lo importante aquí de la odontología neurofocal, eliminar las amalgamas, todo lo que es prótesis. Si usted necesita una prótesis, quítesela por la noche, no le dé pena con su marido, con su esposa, pero quítese esa cosa, eso es una antena. Porque son metálicas, esas claro, prótesis son metálicas son antenas. Ahora, lo importante también es entender, ya redondando el tema, es que tenemos campos electromagnéticos, electricidad, magnetismo, tenemos las ondas, porque no hemos hablado de las bandas Harman, de las bandas Curry en la bioconstrucción. Hay mucha información sobre bioconstrucción. El tema de las cosmopatías, es otro tema desconocido. Cada vez se nos dice que se está dañando la capa de ozono, que es un filtro, y está lleno de satélites militares, cada vez más progreso, más satélites para comunicación de radio, televisión, nos están radiando con microondas, nosotros nos estamos calentando y bueno, ahí está, geopatías, cosmopatías, campos magnéticos, electromagnetismo, fritos. Demos algunos tips como para prevenir eso. Bueno, lo primero, no tengan un horno microondas en sus casas, si se van a secar el pelo descalzas, que es tan importante. Miren que ustedes secan el pelo y se ponen la mano y el pelo se le va con la mano. La estática. Pero ¿qué consejos podríamos darle a las personas? Sí, volver al tema de los antioxidantes. Definitivamente la ciencia sabe que el tema es que nos oxidamos. Todas estas ondas, la mala nutrición, en el fondo es que nos oxidan, nos enferman. Entonces, tomar antioxidantes. Hemos hablado sobradamente de la cúrcuma, hemos hablado de cómo subir las defensas a través de ciertos sabores picantes como el jengibre, como la pimienta negra. ¿Qué tal si hacemos un tecito, como hacen los hindúes, un té vital que tiene jengibre, cúrcuma, pimienta negra? Bueno, la otra es... Repitamos el de la sábila, que la gente también lo puede hacer. El ponche de sábila, que es el jugo de un limón, un pedazo de cristal de sábila de unos 4 deditos, un poquito de jengibre, un poquito de pimienta negra y miel o stevia. Listo. Otra fórmula interesante, alcalinizar, porque casi todo esto tiende a que el cuerpo se vaya hacia lo ácido. Entonces, alcalinicemos ¿cómo? A través de un juguito bien sencillo, zanahoria con perejil. Le sirve también a la gente que tiene problemas de acidificación. Y la vitamina E muy importante, pero no la vitamina esa que te compras convencionalmente, sino por ejemplo un aceite de ajonjolí puro prensado en frío, extra virgen. Agregarle a los frijolitos, al arrocito, a la comida, a la ensalada. Entonces es como si estamos metidos en un horno, no hay nada que hacer. Los gobiernos no les interesa arreglar esto, sino que entre más progreso, más daño y por eso más la industria médica va a estar mejor, pero nosotros vamos a tratar de pensar en el ser humano. Entonces, bueno, consumir esa vitamina, untarnos, hay mucha cosmética verde muy linda que nos va a ser como una especie de protección, de una coraza que nos protege de estas radiaciones. Eso es rescatar algo interesante que ayer lo comentábamos de la enzima superóxido dismutasa, que es
10 veces, 1000 veces, 1.000.000 de veces más potente que cualquier antioxidante vitamínico como vitamina C, vitamina E, vitamina D o vitamina A. Entonces, recurrir, ¿cuáles son los productos que más tienen Superóxido dismutasa. superóxido dismutasa? ¿Cuáles son los que tienen catalasa? ¿Cuáles son los que tienen glutatión, peroxidasa? Pues eso es lo que tenemos que hacer, protegernos. Hay uno excelente, el melón. Melón. El melón es una fruta maravillosa. Y tú me recordabas que hay un caso que yo fui un día a ver una casa y a la altura de la parte pélvica, era el segundo piso, fui a ver el primer piso, era la cocina, dejaban toda la noche la luz prendida, el tubo fluorescente. Salía la radiación por la parte pélvica y la vida sexual está muerta. Ujú. Bueno, esto es un tema muy difícil, muy largo, y como para que no me regañen a mí únicamente, voy a dar los contactos del doctor Mario Chávez porque ustedes quieran ampliar más información acerca de este tema. En Facebook, ¿es cuál? Mayu Natural Way, Mayu con Y de yuca, Mayu Natural, ya aparece ahí la Pachamama en colores. Ahí aparece en pantalla. Y nuestro correo electrónico, yo creo que la mejor forma de contactarnos es mayunatural@yahoo.com. Bueno, doctor Mario, muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias por compartir este espacio que yo sé que genera muchas inquietudes. La finalidad de este espacio es, hay que leer, investiguen más, miren qué está pasando en su hábitat, en su parte laboral, en su vida, que pueda ser realmente el causante de un proceso patológico. A todos ustedes mil gracias, no olviden en YouTube, en Facebook, en Instagram, doctor Rojas, y ahí podrán tener toda la información. Felicidades.